ahora. Vamos con información de la economía. Usted lo ve, el sitio web del Banco Central, ya que en su reunión de política monetaria, el Consejo del ente emisor acordó de manera unánime entre sus miembros reducir la tasa de política monetaria, la tasa de interés en 75 puntos base hasta 6,5%. 6,5%, varios elementos. En el plano externo, dice, la inflación mundial ha seguido disminuyendo. Las expectativas del mercado indican también el inicio de recorte de tasa de interés en Estados Unidos que se postergaría. Y respecto al mercado financiero local, se ha visto afectado por las tendencias en mercados globales como por el comportamiento reciente de la inflación. De hecho, apunta en el comunicado del Consejo del Banco Central que la inflación de enero y febrero, claves para lo que estamos comentando, lo que es la política monetaria del Banco Central, superó lo esperado, lo que hizo aumentar la variación anual del IPC hasta 3,6%, 3,2% en enero. En todo caso, el Consejo espera, dice, que en línea con el escenario central del IPOM de marzo y mañana, el segundo IPOM, el IPOM de marzo, que va a ser entregado el día de mañana por parte del Banco Central, la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose. La magnitud y temporalidad del proceso de reducción tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Además, dice el IPOM, que se publicará mañana, contiene los detalles del escenario central, sensibilidades y riesgos en torno a este y sus implicancias para la evolución futura de la tasa de política monetaria. Entonces, la decisión del Consejo del Banco Central que, claro, no genera sorpresas, pero evidentemente con lo que fue el dato de IMASEC de febrero, algunos dijeron, bueno, podría ser quizás menos agresiva, podría ser 50 puntos base. Finalmente fueron 75 puntos base a 6,5%. Analizamos y profundizamos en esta decisión del Consejo del Banco Central. ¿Qué significa? ¿Cómo afecta a tu bolsillo? A esta hora con Felipe Gallegos. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? Muy buenas tardes. Claro, una decisión que básicamente era ampliamente esperada por el mercado. Esa es la que adopta finalmente el Consejo del Banco Central, quien decide bajar la tasa de interés, la tasa rectora de la economía, en 75 puntos base. Es decir, la tasa pasa desde el 7,25% hasta 6,5%. Esta decisión fue tomada de manera unánime por los 5 consejeros del Banco Central y finalmente esta decisión apunta a seguir reduciendo la inflación, considerando, lo dice también en su comunicado el Banco Central, que han sucedido una serie de fenómenos internacionales que tienen que ver con una fortaleza del dólar que generan básicamente mayor inquietud respecto a cómo de alguna manera se va a seguir controlando la inflación. Esta medida del Banco Central finalmente apunta a seguir reduciendo la inflación en Chile y también a estimular el crecimiento económico, porque de alguna manera bajan el costo del dinero, el costo de endeudamiento a corto plazo, es decir, recurrir, por ejemplo, a líneas de crédito, a pagar con tarjeta de crédito algún artículo de consumo se hace más económico, es decir, hay que pagar menos porque, claro, se hace finalmente más accesible el crédito para las personas y también para las empresas. ¿Felipe? Es más fácil justamente recurrir a capital de trabajo, Nico. Claro, y también son señales que va marcando, recordemos lo que fue la tasa de política monetaria hace no tanto tiempo, el primer semestre del año pasado, y lo que significó en términos de el objetivo que era esta política monetaria, que era contraer el consumo para principalmente presionar, no a la baja, pero sí hacer ceder las presiones inflacionarias, porque efectivamente se ha visto que, claro, a excepción, como yo decía, enero-febrero, que la inflación estuvo por sobre lo esperado, ha mantenido la tendencia y es muy distinto a la presión inflacionaria o la inflación, el IPC que teníamos, por ejemplo, 2023, el 2022, para ser más exacto, y parte también del año pasado. Sí, llegamos a tener la inflación más alta de los últimos 30 años, eso durante el año 2022. Y es por eso que el Banco Central subió con fuerza la tasa de interés, llegó a estar en torno al 11,5%, por sobre la barrera de los 2 dígitos, claro, apuntando a aquello, a de alguna manera contraer el consumo de los hogares chilenos y así reducir la inflación. Lo dice en su comunicado, de hecho, el Banco Central, que gran parte de ese ajuste ya se ha hecho, ya se está logrando. Lo vimos el día de ayer con la tasa de crecimiento del IMASEC de 4,5% que registró la actividad durante febrero. Y claro, gran parte de ese ajuste ya se ha realizado y por ende, lo dice también el Banco Central en su comunicado, la tasa de interés va a seguir cayendo en nuestro país más allá del 6,25% en que estamos hoy día. Y eso es importante porque ayer se entregaba un dato. Recordemos que el Banco Central tiene como objetivo principal mantener los precios de manera estable. Sí. Ya sea
ni muy arriba ni muy abajo. Lo digo es muy simple, pero para que se entienda, ya sea inflación o deflación. Pero lo que tiene que ver con el crecimiento económico es relevante y finalmente le pega en términos de la definición de política monetaria, porque cuando se sube con agresividad la tasa de interés lo que hace es contraer ese consumo debido a que los créditos son más caros, digámoslo de esa forma, pero hay algún minuto en que el Banco Central dice ese ajuste ya se ha dado. ¿Y en qué sentido lo digo eso? Porque ayer conocimos el IMASEC de febrero, 4,5%, 4,5%, celebrado por las autoridades económicas, una buena noticia, se habla, lo decía el ministro Marcel, de que es el punto ya de consolidación a lo que va a ser la reactivación de este año, y por eso muchos dicen, bueno, ¿seguirá lo que es esa política monetaria por parte del Banco Central en términos de seguir bajando con fuerza la tasa de interés? Porque eso puede ir en desmedro de ese crecimiento económico. No es el objetivo principal del Consejo y del Banco Central, pero finalmente le pega. Claro, sin duda, y de hecho varios analistas ponían un poquito en duda si es que el Banco Central iba a reducir la tasa, por ejemplo, 75 puntos base, considerando esa cifra de crecimiento económico, porque, repito, este dato, o mejor dicho, la baja en la tasa de interés apunta a estimular la economía, y hay quienes pensaban que ya tener un IMASEC de 4,5% era suficiente estímulo, considerando que la inflación ha tardado un poquito más en llegar a la meta, que es el objetivo del Banco Central finalmente, reducir la inflación y dejarla en el rango meta, que es entre 2 y 4%. Finalmente el Banco Central de todas maneras se la juega con esta subida, con esta baja en la tasa de política monetaria, en línea con las expectativas que tenía buena parte del mercado. Pero reduce la intensidad de los recortes, sí. Ese es un punto también que hay que tomar en cuenta. Sí, reduce la intensidad respecto a lo que venían siendo meses previos, pero de todas maneras era algo que estaba esperando el mercado, que finalmente bajara la tasa en 75 puntos base y que siguiera esta tendencia, ¿no?, de ir reduciendo las tasas y llegar a una tasa de política monetaria más a los rangos normales, es decir, entre 4 y 5%, que es el promedio en Chile en las últimas décadas. Revisemos declaraciones, porque estuvimos conversando con un experto a propósito de la expectativa, ¿no?, de esta baja en la tasa de interés que concreta finalmente el Banco Central respecto a qué implica para las personas que el Banco Central adopte esta medida de reducir la tasa de política monetaria, en esta oportunidad en 75 puntos base para dejarla en 6,5%. Una nueva rebaja de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central lo que busca es estimular a la economía, la actividad económica. Por otro lado, esto se realiza a través de una reducción en las tasas de interés, especialmente las de corto plazo, como por ejemplo tasas de crédito de consumo, tarjetas de crédito, líneas de crédito en el lado de las personas, y por otro lado en el financiamiento de las empresas, especialmente en el de corto plazo y capital de trabajo. Ahí está la decisión entonces que adopta el Banco Central, las reacciones que se generan, ¿no?, a partir entonces de esta decisión. Mañana vamos a tener informe de política monetaria, Nico, y claro, ahí el Banco Central va a actualizar sus proyecciones de crecimiento para este año 2024, y aquello también podrá tener de alguna manera, va a permitir, mejor dicho, dilucidar cómo puede venirse la mano con la tasa de interés, pero como ha puntualizado el Banco Central en este comunicado publicado hace pocos minutos, la idea es que la tasa de política monetaria siga disminuyendo, al menos en nuestro país, Nico. Bien, seguimos con otros temas y por supuesto a la espera mañana del informe de política monetaria, Felipe, que va a ser bien importante en términos del diagnóstico y la proyección hacia adelante. Sí, sin duda, vamos a quedar atentos entonces a las reacciones que vayan surgiendo a partir de esta decisión, pero cambiemos de tema y hablemos